Vamos a continuar con la segunda parte de la lección número 2, el carácter de un discipulador. Es el título, el carácter de un discipulador, la lección número 2, por su profundidad y extensión de este tema, lo estamos dando en dos clases. Lleva el siguiente pasaje como título en 1 Corintios capítulo 4, versos 16-17, donde dice la palabra de Dios: por tanto, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Digan todos, mi proceder en Cristo. Entonces vemos que la iglesia se edifica en base a la actitud que llevamos como servidores del Señor, ya sea un discipulador, ya sea un pastor, un apóstol. Pablo envió a Timoteo, dice, para que Timoteo haga recordar, proceder, acción, carácter, estilo de vida. Entonces, remarco que la iglesia de Cristo se edifica en base a modelos, a seguir, en base a una expresión de vida. Y eso está directamente relacionado con el carácter. Por eso que en esta lección estamos hablando de esto, el carácter de un discipulador. Bien, según aquí tengo un cuadro para poder resumir y captar este tema. El carácter de un discipulador está determinado, el carácter, hablando netamente del carácter, está determinado por dos factores que están marcados en rojo, A y B. Uno es el factor influyente y el factor determinante. Vamos a llegar hoy día a estos dos puntos. Estamos hablando del factor influyente. En el ámbito, en el ámbito psicológico, secular, humano, la gente determina la personalidad, la forma de ser, el proceder de las personas solamente en el aspecto A. Y excusando muchas veces responsabilidad en las personas. Si solamente creemos que somos los que somos por la influencia que tenemos en la vida, moralmente entonces no somos responsables de lo que hacemos, sino los demás tienen la culpa. Y eso es lo que la gente quiere creer, ¿no? Y que Adán, cuando pecó, fue la actitud que tomó. Dijo: la mujer que me diste, ella tuvo la culpa de lo que he hecho. Entonces el hombre trata pues de evadir siempre responsabilidad. Pero esta enseñanza quiere hacernos ver pues que nuestro carácter como discipulador tiene factores que van a influir en nuestra forma de ser, pero que no lo determinan. Entonces, por eso hay un segundo factor que va a determinar finalmente mi carácter, ¿ya? Y determinado el carácter por la influencia, pero por las decisiones que tomo en la vida, el carácter más la forma en que yo me comporto, me expreso ante los demás, vendría a ser finalmente mi personalidad. Cada uno tiene una personalidad determinada. Entonces, todo este conjunto de elementos constituyen el carácter, pero a la vez la personalidad.
Este es un tema, este es un punto añadido que estoy dando para un conocimiento, ¿no?, que es de importancia a nosotros, pero realmente lo que estamos centrándonos es en esto, en el carácter. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces, tocante a lo influyente. Hemos visto la herencia genética, que determina los temperamentos. Eso es lo que hemos hablado, la primera parte o la primera clase que tuvimos el martes pasado. Vamos a continuar hoy respecto al carácter del discipulador y vamos a ver otro factor que influye en el aspecto del carácter. Y después de la herencia genética, ¿no?, el otro aspecto es la crianza. Digamos, son los dos más fuertes. Por eso que van en primer lugar. La herencia de genética y la crianza. Lo que nuestros padres nos transmitieron. Tienen una influencia muy fuerte en lo que expresa mi carácter, en la formación y constitución de mi carácter. La crianza, ¿ya?, que nuestros padres pues nos dieron. Y esto viene de casa, viene aún desde el vientre de la madre y en todo el desarrollo y formación del carácter de un niño, empezando desde su nacimiento, especialmente entre los 5 a 6 años de su vida. De 5 a 6 años de su vida, los padres tienen una gran responsabilidad de formar, disciplinar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor para que su carácter sea positivamente influenciado. Pero aún la crianza, que es muy poderosa, como también lo es la herencia genética, que es muy poderosa en lo que somos, finalmente no lo determina. ¿Ya? Y vamos a dar un ejemplo, ¿no? El caso del profeta Samuel. Vemos en 1 Samuel 1, 23 al 25, por ejemplo. 1 Samuel 1, 23 al 25, algo ahí muy interesante para que usted entienda cómo la crianza de los padres puede influenciar, pero no determina finalmente lo que somos. 1 Samuel 1 dice así, 23 a 25. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Aquí estamos hablando acá de Samuel. Mire, la madre casi no tuvo mucha influencia sobre Samuelito. Mire, lo entregó ¿a quién? Vamos a ver, ¿a quién lo entregó? El verso 25 dice: y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. O sea, solamente estuvo mientras que estaba el niño siendo amamantado por la madre, y después ella lo destetó, dice. ¿A qué edad más o menos? 1 año sería, ¿no? 1 año, ya pongámosles 2, o año y medio. 2 añitos, este niño pasa a manos de Elí. ¿Estamos aquí, hermanos? Muy bien. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 2. Vamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 17. Dice ahí: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes.
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿De qué está hablando? ¿Qué pecado? El verso 12, a ver de quién está hablando. Dice, los hijos de Elí. ¿Eran qué? Hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué le parece, hermano? Y entonces, en el verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y si usted lee todo este contexto, ese menosprecio de las ofrendas, ese menosprecio a las cosas de Dios era producto de que los hijos de Elí eran jóvenes que se fornicaban, se acostaban con las damas que iban a adorar al templo, o sea, eran gente perversa. Pero en el verso 18 que dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ahora ya era un joven. ¿A qué vamos? Que si bien es cierto, la crianza es poderosa, Samuel estaba teniendo a un padre suplantado, un padrastro, digamos así, alguien que lo cobijó y que malcrió a sus hijos. Y evidentemente le dio esa misma formación a Samuel. Pero la respuesta fue distinta. La crianza tiene una influencia y los padres, escúcheme, los padres van a ser responsables de la mala crianza. Dios va a responsabilizar a los padres. Pero los hijos tienen finalmente su decisión. O sea, lo que ellos van a hacer tiene cierta influencia de la buena o mala educación de los padres, pero finalmente los hijos serán responsables de su propio pecado. ¿Me entienden, hermanos? Mire, vamos a ver lo que el Señor le dice a Elí. El verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieran sobre mi altar y quemasen incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y bueno, y le habla pues todo lo que le iba a suceder. ¿Por qué? Porque Elí malcrió a sus hijos. Honró más a sus hijos que a Dios. ¿Ah? O sea, en otras palabras, el criar mal a un hijo es honrarle más a ellos que obedecer a los principios de Dios. Y ese es el problema por el cual malcriamos a los hijos. A ellos los honramos, a ellos les permitimos que vivir como quieran, etcétera, etcétera, sin vivir bajo las demandas de Dios. Entonces, Elí fue culpable, pero los hijos finalmente pagaron las consecuencias de su maldad. Entonces, hay un factor influyente en lo que somos, en la crianza, pero el factor determinante es nuestra propia responsabilidad. Eso es lo que estoy hablando. ¿Y por qué? Porque Samuel, teniendo el mismo entorno de crianza, Samuel no se extravió. Samuel fue fiel profeta de Dios. Amén. Vamos a ver otro factor que influye en el carácter, son los modelos más cercanos. Es otro factor muy poderoso. ¿A qué se refieren los modelos más cercanos? Bueno,
los padres, ya hablamos de la crianza, pero también están los hermanos mayores, los parientes. Y volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Que casi es lo mismo, de Samuel. Samuel tenía modelos muy cercanos. ¿Quién era? Elí, pues. ¿Qué modelo le daba Elí a Samuel? Mal ejemplo. Tenía a sus hijos, perversos. Eso tuvo una influencia en Samuel, pero no determinó lo que Samuel iba a hacer. Amén. Así que no nos excusemos. Es que yo soy así porque mi genética pues me ha dado, soy renegón, pues no, está bien. Y me criaron mal y andaba pues con maleados, pues eso soy maleado, dicen algunos, ¿no? Samuel tenía todo en contra, pero fue fiel profeta de Dios. Amén, hermanos. En Proverbios capítulo 1, 10 al 19, mire lo que dice Salomón. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué más dice? Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todo una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Qué te parece? ¿Qué está diciendo el proverbista? Así estés rodeado de gente que te diga muchas cosas y quiere influenciar tu vida. ¿Cómo termina el proverbista? ¿Ah? ¿Cómo termina? El último verso, ¿qué dice? Proverbios, ¿cuánto era? 1:15. ¿Ah? No. Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Amén. O sea, puede haber un factor influyente para determinar mi forma de ser, pero yo tengo la capacidad de tomar decisiones para no ser lo que la influencia quiere que yo sea. Aleluya, estamos aquí, hermanos. También hay otro factor influyente, el D. Entonces estamos viendo ya la herencia genética es muy poderosa, nos da ciertos rasgos temperamentales, pero no determina finalmente lo que soy. La crianza también es muy poderosa, pero tampoco al final va a determinar lo que soy. Los modelos más cercanos van a tener una influencia muy fuerte sobre nosotros. El punto D también es otro factor influyente que se llama el medio ambiente cultural. A medio ambiente, cultura y sociedad, así sería mejor. El medio ambiente tiene que ver la cultura y la sociedad, ¿no? ¿En qué estamos? Por ejemplo, si vivimos un ambiente de una cultura de mucha educación, ¿no? La gente va a ser educada. Si vivimos en un ambiente donde la gente es insolente o es como que tendemos a tener esa influencia. ¿Ah? Entonces eso te influye, pero no determina finalmente qué vas a hacer tú. Ok, hermanos, ese es el punto D, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Tú sabes que Noé, por ejemplo, vivió una generación corrompida y perversa. ¿Cuántos saben que Noé vivió en una generación terrible? Era tan terrible que Dios dijo, me arrepiento de haber creado a los hombres. Mire qué grado de maldad tenía esta gente. Pero Noé decidió que eso no lo influenciara. Y él vivió en santidad. Amén. Eso usted lo puede encontrar ahí en Génesis 6, capítulo 5 al 6 y verso 9, donde dice que Noé era perfecto en sus generaciones.
Amén, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Otro factor que influye en mi carácter es el factor E, que estamos viendo acá, circunstancias adversas. Ay, pastor, yo soy una mujer resentida, amargada. Hago trizas a mi esposo, ya no me aguanta, porque usted no sabe toda la adversidad de la vida en que tú de chiquita y comienza. Y el esposo dice, pastor, ayúdeme por favor, ¿qué hacemos con esta mujer? Es que tú no sabes todo lo que... Entonces hay evidentemente huellas que quedan de circunstancias influyentes adversas, ¿verdad? Pruebas, injusticias, sufrimientos, dificultades, van a influenciar para hacernos de una actitud malévola o amargados, ¿no? Abusaron de nosotros. El padre golpeaba sin piedad a mi madre, yo veía eso y tenía un odio, odiaba a mi padre terriblemente. Entonces comencé a tener un pensamiento en mi mente y una influencia también espiritual para odiar la figura paterna y odiar todo lo que es autoridad. Entonces se casan y el esposo ahora es la figura paternal. El esposo ahora es la autoridad. Y entonces ella dentro de sí odia eso y ahí comienzan los problemas. El esposo no le puede decir nada porque inmediatamente recuerda a ese padre agresivo. Y entonces hay damas que están a la defensiva. Y ese esposo le dice, ¿por qué la casa está así? ¿Para qué le dijo eso? Se agarra la guerra de las galaxias. La batalla campal. Y se casó con un esposo también, que la mamá era mala. Le quemaba la mano con candela. Lo golpeaba. Le decía, te parece a tu padre que me ha abandonado y él pagaba las consecuencias. Entonces, dos enfermos, mira, una que odia la autoridad y el hombre que odia que una mujer lo trate mal y la mujer le trata mal porque odia a la autoridad del padre y él odia a la madre, entonces se matan los dos a golpes ahí. Él cada vez que la golpea ve a la mamá y se goza, le da duro. Llega con el cucharón, ve al papá y le da en la cabeza. Entonces andan golpeando su pasado. Los dos golpean el pasado. Pero los que pagan son los presentes. ¿Qué le parece? Ahora el esposo se va porque ya no aguanta esa mujer. O la mujer se va, se escapa de la casa. Y llegan a la iglesia. Y el que paga la consecuencia es el pastor. ¿Qué le parece? Ahora odian al pastor. Comienzan a guerrear con el pastor. El pastor no puede decir nada porque... Terrible, hermano. Y entonces quieren un Dios que tenga tanto amor que no le diga nada. Entonces se inventan un Dios. No el Dios de la Biblia. El Dios que disciplina, el Dios que reprende el pecado, ese Dios no les gusta a ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso, mira los efectos que trae, ¿no? Las circunstancias adversas de la vida. Pero ¿saben una cosa? Eso no debe determinar lo que tú eres. No debe determinarlo, hermano. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? José, hijo de Jacob, vivió en circunstancias tan adversas que él podía ser malo. ¿Qué circunstancias adversas vivió él? Bueno, no de parte de los papás, ¿no? Porque el papá lo quería mucho.
le daba su ropita de colores. Era el engreído de la casa. Pero los hermanos le tenían una bronca. Los 11 hermanos que tenía no lo pasaban a José. 10 eran, ¿no? Lo hice intencionalmente para ver si estaban atentos. No lo pasaban a José. Entonces sus hermanos, ¿qué hicieron? ¿Ah? Lo vendieron. Lo tiraron a un pozo, ¿verdad? Ahora, uno de los hermanos lo defiende, ¿no? Porque lo querían matar realmente. Y uno dijo, no lo maten, vendámoslos a esos ismaelitas. Unos ismaelitas pasaban por ahí y se lo vendieron, lo desterraron. Mire todo lo que pasó ese hombre, odiado por su propio hermano. Entonces José realmente fue marcado por la amargura. Y bueno, llega a Egipto como un esclavo, lo venden como esclavo. Él ahí podía quejarse contra Dios incluso. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permites esto? Etcétera, etcétera. Ahora llega a Egipto, pero ¿cómo llega? Dice que el hombre, todo lo que ponía a mano, Jehová lo bendecía. O sea, llega el hombre con una fe, no con amargura. Eso me impacta de José. Y por ser fiel, la esposa de Potifar, ¿no?, le echa el ojo al joven. Era guapetón el muchacho. Tenía su gracia el jovencito. Y mire la tentación que le viene. Él podría decir, bueno, todo me fue mal en la vida. ¿Y qué mujer que me da Dios? No, él no vio eso, vio que eso era pecado. O podría decir lo contrario. Bueno, ya, el diablo me está poniendo esto y como Dios no me ayudó, a darle al diablo. Tampoco hizo eso. Él dijo, yo no puedo pecar contra mi Dios. Y por eso, ¿qué cree que le pasó? La mujer lo acusa y lo meten a prisión. Sí, mire, cómo todo el sufrimiento que pasó este hombre, José. Sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias adversas, José no se dejó afectar, dañar, malograr por ella, sino fue fiel hasta su muerte. ¿Cuánto amo? Gloria al Señor. Dale palma a Cristo. Y por último, vamos a ver el último factor influyente, Satanás y sus demonios. Detrás de cada situación adversa está el diablo y los demonios. Detrás de la herencia genética malograda por el pecado, el diablo quiere meterse ahí. Detrás de una mala crianza, desviada, de mal testimonio, el diablo va a decir, mira, y va a influenciar los poderes del infierno. Detrás de modelos más cercanos, modelos indebidos, malos testimonios, malos pastores, qué sé yo, el diablo va a venir a querer destruirte. El medio ambiente, la sociedad operan, dice, los demonios. Y finalmente, detrás de toda circunstancia adversa, negativa, el diablo va a estar ahí para susurrarte, para que vayas por el camino desviado. Así que hay una influencia poderosa. Efesios 2:2, ¿qué dice, hermano? En las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una operación demoníaca que te va a inducir a un carácter malo, a vicios, a maldades. Amén, hermanos. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo
de personas que se dejaron influenciar por demonios, Ananías y Zafira, según Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Vemos entonces que el diablo tiene una influencia también poderosa para llevarnos a actitudes de comportamiento malos y perversos. Pero, amados, a pesar de todo esto, quizás no, sino evidentemente una herencia genética dañada por el pecado. Quizás padres que no fueron creyentes, que nos dieron una crianza indebida. Modelos cercanos, familiares, que nos dañaron. Algunos hasta fueron violados por familiares. El medio ambiente cultural y social, perverso, ateo, idolátrico. Encima las circunstancias adversas que vinieron a nuestra vida y los poderes del infierno. Mire, 6 cosas que pueden influir para nuestro mal. Todas esas cosas se pueden derribar y venir abajo por este factor. Se llama decisión personal o mi voluntad. Es decir, lo que yo decida al fin y al cabo va a determinar qué voy a hacer. Ahora, lo que yo decida ante Dios, evidentemente. Porque por más que tú decidas lo bueno, de alguna manera escaparás de comportamientos desviados, pero no escaparás de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Pero si esto lo enrumas en Cristo, ¿ok? Ahí tendrás la verdadera victoria y liberación, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Amén, amados hermanos. Entonces, podemos concluir que los factores que hemos visto en los puntos anteriores tienen una influencia predominante, pero no son determinantes en la formación de nuestro carácter. Lo que va a determinar finalmente la forma en que expresamos nuestro carácter será nuestra propia responsabilidad que apela a nuestra voluntad. Es por esto que Dios nos dice: despojaos del viejo hombre, ¿no? Eso está en Efesios 4:22. Y también haced morir lo terrenal en vosotros, Colosenses 3:5. Es decir, hay un factor de responsabilidad que me abre la puerta a la transformación y al cambio. ¿Cuántos dicen amén? Todos estos mandatos, entre otros, nos indican que Dios nos hace finalmente responsables de nuestro carácter. Es por eso que, a pesar de tantas cosas que pueden influenciar en nuestra vida, vemos los ejemplos tanto en las Escrituras como en la vida cotidiana del ser humano. Personas con las mismas tendencias, como estas personas, a pesar que tienen las mismas tendencias, las mismas circunstancias, etcétera, etcétera, sobresalen por su fidelidad e integridad a Dios a pesar de las circunstancias. Pero sin embargo, otros eligen un camino equivocado. ¿Por qué? Porque el factor determinante de lo que va a ser mi carácter es mi responsabilidad personal, mi decisión. ¿Están de acuerdo? Y así no lo estén, así es. Vamos a hacer ejemplo, ¿no? Caín y Abel. Los mismos padres, las mismas circunstancias, pero Caín fue Caín, pues. Y Abel fue Abel. ¿Por qué? Cada uno tomó una decisión diferente. Eso usted lo ve en Génesis 4:4 al 5. Amén. Ahora vemos eso es el lado positivo, ¿no? En Abel, y el lado negativo en Caín. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver. Isaac fue un hombre que tuvo virtudes, pero se dejó influenciar por el mal ejemplo de su padre, Abraham.
cuando mintió sobre su esposa, y él repitió el mismo error que su padre. En Génesis 12, 1 al 15, dice que cuando hubo hambre en la tierra, Abraham desciende a Egipto, y al descender a Egipto niega a su esposa. Dios tiene que intervenir para que no la violen. El diablo iba a destruir a la herencia de fe de Abraham. Mire, cómo el diablo no quería. Por un error que cometió Abraham, casi pierde el privilegio de ser el padre de la familia. Si no interviene Dios, Sarita iba a estar embarazada de Faraón, hermano. Aleluya. Maridos, cuida a tu Sarita, que Faraón está dando vuelta por ahí. No te salgas del diseño, porque Faraón se la rapta. Y también, Saritas, cuiden a Abrancito, por más viejito que sea, para ver faraónicas que van a estar dando vuelta por ahí. Aunque me salí del tema, pero siempre es bueno un buen consejo. Pero Isaac aprendió lo malo de su padre. Y en Génesis capítulo 26, 6 al 10, dice que Isaac hizo lo mismo también. Niega a su esposa. Ay, padres que han sido terribles mujeriegos. Y los hijos que bien aprenden eso. Y madres que han sido bravas, sangronas. Y las hijas que bueno aprenden. No aprenda lo malo, hermana. No aprenda lo malo, hermano. Usted puede optar un camino diferente y es obedecer a Jesucristo. Dale la palma al Señor, aleluya. Sin embargo, vemos a otro personaje que no se dejó influenciar por el mal ejemplo de su entorno. Ya lo vimos, ¿no? Samuel, ¿no? Samuel tuvo mal ejemplo de los hijos de Elí, aún del pueblo de Israel que estaba extraviado. Pero Samuel fue fiel. Y tenemos un ejemplo muy triste. Y creo que el ejemplo más triste, Judas. Judas, hermano, tenía la influencia más bendita sobre su vida. Jesucristo. Pero él no quiso dejarse influenciar por Jesús. Mire el perfil de Judas. Dice que era ladrón. ¿De dónde lo aprendió? A lo mejor el papá era más ladrón que Judas. El papá era ladrón y Judas siguió ese ejemplo del papá. O el papá no lo era, pero tenía juntas malas. ¿Qué? No, la Biblia no lo dice, pero sí dice que era ladrón. Y el ladrón anda pues con ladrones, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, mire, él estaba influenciado por un entorno. Pero ahora viene Jesús y lo llama. Pero él no se deja influenciar por Jesús. Prefirió seguir con la influencia anterior. Y ya saben lo que le pasó a Judas. Está en el mismo infierno, perdido, extraviado, teniendo tan cerca al mismo Jesús, Dios mío. Y eso a veces pasa en la iglesia, ¿no? Gente que viene, que ha tenido una influencia, etcétera, etcétera. Y es tremendo. Hay un vuelco. Comienza a ser influenciado por el discipulado. Hay un cambio así, tremendo. Aquí han venido delincuentes, hermano. Drogadictos han venido acá. Uno de ellos es el pastor José Lavado. Siempre lo comparto porque es un ejemplo vivo ese hombre. Es decir, adicto. Todas las cárceles de Trujillo se conoce a él. Ahí tiene ustedes díganle que tiene sus brazos, todas las marcas que tiene de las inyecciones, los tajos que se hacía, etcétera, etcétera. Pero ese viene a la iglesia, decide ser influenciado por Cristo. Y Dios lo transforma al hombre. Pero han venido otros también así y ya no están acá. Recuerdo que nunca me olvidaré de un muchacho que lo sacamos del basurero. Así
loco, y apestándolo. Lo llevamos a nuestra casa, en la casa de Magali, lo bañaron, todo. Quedó, le cortaron el pelo. El muchacho era otra persona, se entrega a Cristo. Un año estuve, un año. Y yo le decía, cada vez que te vengan las ganas del vicio, de lo viejo, ven a mi casa, vamos a orar, busca a Dios. Y estuvo bien. Pero al año y medio, justo, mire, ¿cómo es Dios? Mire, yo llegando a mi casa en un auto, en un taxi me acuerdo, y lo veo que él sale de la puerta de mi cuñada. Y le digo, hola varón, y le veo la cara. Y uy, este está mal. Uy, varón, ven. Se fue corriendo. O sea, Dios le está dando la oportunidad para decir, pastor, ayúdeme, por favor. ¿No? Porque uno sabe que el vicioso, pues, le vienen las ansias, ¿no? Pero yo llegué ahí. Uy, y todavía le digo, varón. Y nunca más se levantó. Regresó otra vez, loco de nuevo, lo bañamos de nuevo. Pero a los 3 meses robó en la misma casa, que quiso robarla en la iglesia. Terminó en Lurigancho y no sé qué será de él, si lo mataron, no sé. Pero vemos 2 personas viciosas con 2 diferentes actitudes. Amén. Entonces, Dios tiene todo el poder, Dios tiene todos los recursos a disposición. Dios no hace excepción de personas. ¿Pero qué depende? Mi decisión personal, de mi voluntad. Amén. Amados, debemos permanecer fieles en santidad y tener bien formado nuestro carácter. Tenemos el caso de Jabes, por ejemplo. Primera Crónicas 4:10. Jabes me impacta este caso. Jabes. ¿Sabe lo que significa Jabes? El hijo del dolor, el hijo de mi dolor. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, me libraras de mal, dice, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es lo hermoso. Eso es lo lindo de Jabes. El hijo del dolor, el hijo del olvido, el desterrado, el desechado. Él no quiso esa situación. Y clama, eleva una oración ante Dios, Jabes. Y dice, Dios, si me dieres bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero tu bendición. Yo no quiero la desdicha que me sigue. Clamó a él, buscó a Dios y Dios le dio todo lo que él quería. Ahí está la clave, hermano. Digan todos, decisiones. ¿Ante quién? Ante el Dios vivo y el Cristo resucitado. Eso finalmente, hermano, va a determinar nuestro carácter y lo que somos. No importa los factores que puedan haber influenciado nuestro carácter, lo que determina finalmente lo que somos es nuestra decisión ante Dios, teniendo claro el diseño que Él ha establecido para nosotros en la formación de nuestro carácter, que es el de ser conformados a la misma imagen de su Hijo, Jesucristo. Romanos 8:29. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahí está nuestro destino, Romanos 8:29. Quiero que lo leamos. Ese es nuestro destino, Romanos 8:29, por favor. Y en voz alta vamos a leerlo. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Señor, extienda su mano. Gracias te doy, Dios diga. Gracias te doy, Padre amado. Gracias porque tengo un destino. Tengo un objetivo en mi vida. Ser hecho conforme a la misma imagen de Jesucristo. Dale palma al Señor de la gloria. Entonces, quiero concluir. El carácter suyo y mío, a pesar que hay muchos factores influentes, lo que va a determinar finalmente lo que somos es nuestra decisión personal o la decisión de mi voluntad.
¿De qué? De ser como Cristo. Eso determina mi carácter a la semejanza de Él. Y la forma coherente que yo expreso este carácter determina mi personalidad. La personalidad viene a ser la exteriorización de las decisiones internas que yo tomo. Si tú has tomado tu decisión de no guiarte por factores influentes malos, si tú has tomado tu decisión determinante de ser como Cristo, tienes que expresar una personalidad cristiana. Y tu carácter va a reflejar a Cristo y esa va a ser tu personalidad, finalmente. Amén. No fingida, porque algunos no quieren expresar lo que hay adentro y tienen una personalidad fingida o son religiosos. No, tenemos que ser auténticos. Amén, hermanos. Gracias, Padre, por esta enseñanza, que sea de bendición para que como discipuladores podamos expresar a Cristo y tener una personalidad coherente con la imagen que Dios ha plantado en nosotros, desechando todo rasgo o herencia, influencia, por medio del fuego y poder del Espíritu. Tú nos vas a transformar de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Tú lo puedes hacer. No es con nuestra fuerza, es con tu gracia. Amén. Dele palma al Señor.